Ahora sí, miren, esto más o menos es un tema con el que ustedes están familiarizados. Este es un seminario. Vamos a priorizar, como siempre, la práctica guiada por mí. Sí, pero siempre es bueno un poquito de teoría. Y a modo de recordatorio, les he traído esta teoría sobre la tipología textual y la jerarquía textual también, ¿no? Em, Ustedes más o menos ya están familiarizados con los tipos de textos que les viene, pero siempre es bueno recordar, ¿no? Recuerden que a ustedes les va a venir 15 preguntas, ¿sí? O de repente 20, dependiendo también del área que sean, pero cada texto tiene 5 preguntas, ¿sí? Y estos textos son argumentativos y académicos, ¿no? O académicos, ¿no? O sea, entre los académicos podemos contar con el texto expositivo, el texto científico también. Y la modalidad de trabajo siempre en la clase, la que estamos trabajando ahorita también, es explicación de un pequeño tema y luego resolución de un modelo, ¿no? Y después práctica guiada y retroalimentación. Ya. Entonces, ¿con qué textos ustedes tienen que contar ahora en el examen, ¿no? Tenemos el texto continuo o lineal, que es el texto tradicional, ¿no? De izquierda a derecha, ¿sí? Que solamente es letras, nada de imagen. Luego tenemos el texto mixto, también conocido como texto discontinuo, que es un texto más una imagen, que puede ser un gráfico, puede ser una tabla, puede ser una fotografía, ¿sí? Luego después tenemos el texto dialéctico. Este texto es muy parecido al texto argumentativo, ¿no? Porque abre un debate desde dos textos con dos posturas distintas sobre un mismo tema, ¿sí? ¿Qué elementos tienen que identificar si es que les toca un texto dialéctico? Pues tenemos, primero que hay un tema con 12 puntos de vista, por lo cual es controversial. Luego tenemos la posición de cada autor, porque como son dos textos diferentes, cada texto tiene una posición respecto al tema, ¿no? En base a la posición tenemos la tesis, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar, no sé, del acoso escolar, ¿no? Y de repente hay dos textos, texto A y texto B. El texto A de repente dice que plantea que la solución para el acoso escolar es tratamiento psicológico para los agresores, por ejemplo, ¿no? Y de repente otro autor dice que no, que debe ser penalización, ¿no? A estos menores de edad, ¿no? Castigo. O sea, entonces hay dos posturas diferentes sobre cómo solucionar un mismo tema, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se le conoce como tesis. La tesis de un autor es, o sea, acompañamiento psicológico integral, y la tesis de otro autor es eh, correctivo, ¿no? Correctivo conductuales. Entonces ahí tenemos dos tesis ahora. Pero ¿por qué, no? Hay una razón siempre, y esos son los argumentos. No, ¿cuál es la razón de por qué la mejor alternativa es un tratamiento psicológico, o por qué la mejor alternativa es em, una corrección conductual? Entonces, así se van trabajando los argumentos, los contraargumentos y, bueno, en algunos casos también falacias, ¿no? Después tenemos, entonces, ustedes cuando afronten el examen de admisión, recuerden que lo que más viene siempre es texto mixto, ¿no? O dialéctico, cualquiera de los dos, y de repente un texto en inglés, ¿no? En el caso del texto en inglés, más que nada es vocabulario, porque ustedes no van a aprender a pronunciar, sino a aprender a identificar las palabras, las frases, las construcciones típicas y sus significados, más que nada, ¿no? Es entender, no es hablar, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Miren, ahí aquí les he dejado un poquito de la jerarquía textual también. El caso del texto en inglés siempre va a ser, ojo, las 5 preguntas siempre van a estar asociados a los 5 niveles de la comprensión lectora. Ya, y al igual que todos los textos, ¿no? Siempre las preguntas van a estar asociadas a los niveles de la comprensión lectora. Eso ya lo hablé también en otro seminario, pero que son 5 niveles, que es bueno que los tengan en cuenta. No sé si alguno por ahí los habrá visto, ¿no? Tenemos, ahora les explico como un gráfico mejor. Vamos a pasar primero a la jerarquía textual, ¿ya? Cuando hablamos de jerarquía textual, que es otro punto a tomar en cuenta para que ustedes entiendan lo que están leyendo, es que todo texto va a tener un tema, una idea principal, y por lo tanto se va a poder resumir, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lean, lo primero que tienen que ir haciendo es identificando la intención del autor. ¿Qué cosa nos quiere decir el autor? Porque todo texto está escrito por alguien, todo texto tiene un autor.
y todo texto tiene una intención comunicativa. Entonces ustedes tienen que identificar qué cosa quiere decir el autor, siempre, ¿ya? ¿Qué cosa me quiere transmitir el que me ha escrito esto? Que cuando tú escribes algo es porque quieres transmitir información a alguien, ¿no? Eh, entonces eso está muy relacionado, lo que quiere decir el autor está muy relacionado con tema central, ¿ya? Luego viene idea principal. La idea principal es la idea más importante del tema, ¿no? Entonces, si el tema central, por ejemplo, dice ahí, ¿no? Es el estudio del cerebro, ¿ya? Entonces, la idea principal podría decir, el estudio del cerebro ha avanzado notablemente en los últimos años. O podría decir, el estudio del cerebro es altamente complejo, ¿no? O el estudio del cerebro presenta dificultades en su investigación. Entonces, mientras que el tema es una frase, ¿no? Por ejemplo, el estudio del cerebro, la idea principal ya es una idea concreta, es una oración, ¿no? El tema no lo vamos a encontrar escrito dentro del texto, la idea principal sí, sí va a estar dentro del texto, ¿ya? Em, Ahí les he dejado un pequeño cuadro como para retroalimentar todo lo que acabo de explicar, ¿sí? Que básicamente es los tipos de texto que ustedes van a tener, ¿no? Que afrontar en el examen de admisión, como les he explicado, es el texto continuo. El texto continuo quiere decir el texto tradicional, ¿no? Que antes solamente era el que venía. El texto mixto, que es el texto que integra una imagen, un gráfico, una tabla. El texto dialéctico, que es el texto que enfrenta dos posturas. Y el texto en inglés, que es el texto donde tienen que aprender vocablos y frases en inglés. Tenemos la jerarquía textual también, ¿no? Dentro de lo que ustedes van a comprender, tenemos la jerarquía textual. Ya ahí ustedes tienen que identificar cuando lean siempre, así no les pregunten, identifiquen el tema central, de qué trata el texto, porque si no identifican, quiere decir que no están entendiendo el texto, ¿no? O sea, para que lo tengan en cuenta, siempre ustedes, aunque no les pregunten, pero normalmente siempre preguntan, ojo, siempre. Ustedes vayan identificando de qué trata el texto, ¿no? Eso es importante. Después, también es importante que identifiquen cuál es la idea principal, ¿no? ¿Qué es lo que se está afirmando sobre el tema, ¿no? Y la idea principal siempre la van a encontrar dentro del texto, ¿no? Siempre la van a encontrar dentro del texto. Y por último, también tienen que em, ustedes mentalmente trabajar un resumen. Por eso yo les decía que traten de tener siempre el texto impreso. ¿Por qué? Porque al tener ustedes impreso el texto, o al menos que tengan una tablet, ¿no? Em, Ustedes pueden subrayar las ideas más esenciales y en base a ese subrayado trabajar una sumilla. Y la sumilla, ¿qué cosa es? Es un resumen, ¿no? Ustedes ahí escriben qué es lo más importante. Es decir, también parte de entender el texto es tener capacidad de síntesis, ¿no? Que ustedes puedan, cuando yo les pregunte, ahorita les voy a preguntar cuando leamos, ¿no? ¿De qué trata el texto? Ya ustedes háganme un pequeño resumen, ya. No, el texto dice esto, ¿no? Entonces, la capacidad de síntesis también es una señal de que han entendido lo que han leído, ¿no? Porque son capaces de resumir la información. Ya, entonces no sé si hasta acá hay alguna duda sobre todo lo que estoy diciendo o ya podemos pasar a la lectura a los ejercicios, ¿no? Podemos pasar, profesora. Ya, perfecto. Voy a dejar de compartir y bueno, antes nada más compartirles este otro que les estaba comentando, que es importante que lo tengan. Si quieren, darle captura, yo siempre lo comento. Esto lo hice también en el seminario pasado. Les estaba comentando que las preguntas a ustedes siempre por cada texto les vienen cinco. Y estas preguntas responden a los cinco niveles de la comprensión lectora, ya para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, las preguntas sobre tema están en el primer nivel, ¿no? Primer nivel de la comprensión lectora. Em, Después, las preguntas sobre sentido contextual, que siempre les van a venir como una frase, ¿no? ¿Qué significa esta palabra en el texto, ¿no? ¿Cuál es el sinónimo de esta palabra en el texto o de esta frase en el texto? Ah, ya. Pertenece al segundo nivel de la comprensión lectora. Después tenemos el tercer nivel, ¿sí? El tercer nivel que habla de compatibilidad e incompatibilidad. Siempre les preguntan a ustedes
es compatible con el texto, es incompatible con el texto. Luego tenemos el cuarto nivel, que es el nivel inferencial. Siempre te preguntan, ¿no? Se colige del texto, se infiere del texto. Y por último, el quinto nivel, que es la aplicación de las ideas estructurales, ya, o sea, que es la extrapolación. Entonces, dense cuenta que cuando ustedes les elaboran las preguntas de ECOS, o sea, las 5 preguntas de ECOS están relacionadas a estos 5 niveles de la comprensión lectora, ya que ustedes se supone que como lectores tendríamos que identificar, ¿no? Poder llegar a identificar los 5 niveles. Ahorita lo vamos a ir viendo igual cuando con los textos vamos a ir explicando. Entonces pasamos a la lectura porque es un poco tarde. Voy a dejar de compartir esto. A ver, y voy a compartir nuevamente el material que nos corresponde. Listo. Ya, entonces, ya. 8 minutos, 10 minutos para este texto, el cambio climático. Sí, vamos a leer, les doy un tiempo para que resuelvan y luego hacemos la retroalimentación. Ya, entonces tenemos 10 minutitos, son 10:30, 10:40, lo analizamos. Voy a apagar mi micrófono para que lean en silencio y cualquier cosa igual me van preguntando, ¿sí? Levantan la mano o prenden su micrófono. Voy a estar aquí. Climático.
Listo, jóvenes. A ver, vamos con las respuestas. Voy a poner un poquito el material. A ver, díganme alguien que quiera participar, o si no, llamo yo. ¿De qué trata el texto? ¿Qué han entendido del texto? Yo, profesora, Ya, muchas bueno, gracias. lo que yo entendí es Naomi. que el texto habla sobre el cambio climático y que esta es una transformación que ha tenido así como un impacto, ¿no? Y habla sobre qué efectos esto causa, ¿no? Como el deshielo de los polos, su aumento, ¿no? Y que algunos países están tomando como un tipo de acciones, ¿no? Para poder controlar estos efectos, ¿no? Que está ocasionando lo que es el cambio climático, ¿no? Muy bien, Y así Naomi. como ¿Estos efectos son naturales o es por mano del hombre? Según lo que es entendido. es por la actividad de los Actividad humanos. humana, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no? O sea, la idea principal es que el cambio climático está siendo provocado por actividades humanas, ¿no es cierto? Y como dices tú, requiere un compromiso para mitigar sus efectos, ¿no es cierto? Muy Sí, bien, profesor. Naomi. Muy bien. Sí, ese es el resumen, ¿no? Como bien dicho su compañera, Es, hay ahorita una alteración global en el clima, ¿no? Y está causada principalmente por la actividad humana, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles, la deforestación, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos más visibles? Pues la temperatura del planeta ha cambiado, imagínense, acá nomás en Lima, ¿cómo estamos? Ahorita Lima es una de las ciudades con mayor radiación, ojo, para que anden con bloqueador, con sombrilla y con todo lo que puedan andar, porque todo lo que se abusen o se descuiden con la exposición solar se va a ver en 10 años, no se va a ver, ahora va a aumentar el cáncer de piel. Encima nosotros no estamos en los polos, sino estamos en los trópicos, donde el sol cae de forma perpendicular, ¿no? Así es, hay lugares, por ejemplo, donde el sol es 40 grados, pero no tiene tanta radiación. Acá tenemos bastante radiación porque estamos cercanos a la línea ecuatorial. Pues ojo con eso, pero bueno. Entonces, un cambio es el aumento de temperatura del planeta, ¿no es cierto? Otro es el deshielo de los polos, ¿no? Y ese deshielo de los polos, ¿qué cosa trae? El incremento del nivel del mar, ¿no? Hoy no estoy compartiendo el texto, pero estamos acá. Ya. Entonces, em, como dice acá, ¿no? Estas acciones, ¿no? Incluyen transición hacia energías renovables, protección de bosques. O sea, ya no podemos seguir produciendo de la misma forma ni consumiendo de la misma forma como consumidores y como personas, bueno, como las empresas las que son las que producen tienen que cambiar su forma de producir, ¿no? Se tiene que incluir la protección de bosques. Pero ¿qué pasa? Que esto depende pues de cooperación internacional, ¿no? Parte de nosotros también estar educados como ciudadanos para generar conciencia y responsabilidad social, ¿no? Tenemos algún poder como consumidores también, ¿no? No debemos consumir en exceso, ¿no? Porque si no se consume en exceso, no se produce en exceso. Em, entonces vamos con las preguntas. Ya, ¿qué nos están preguntando? Dice, ¿cuál es el sinónimo contextual? Me preguntas de nivel 2, ¿no? ¿Cuál es el sinónimo contextual de la palabra transformación, ¿no? Que está dentro del texto, líneas arriba, ¿no? Ahí está subrayado. El cambio climático es una transformación profunda de los patrones del clima a nivel global. Acá transformación, ¿qué querrá decir? Impacto, clave, modificación, evolución, situación. Evolución definitivamente no, situación tampoco, ¿no? Clave tampoco. ¿Impacto o modificación? ¿Qué ha marcado? ¿Qué quiere decir Modificación. La B. la B? No, muy bien. No, nos está hablando de cambio, pues, ¿no? Transformación ahí quiere decir cambio, modificación es lo más cercano. Muy bien. Uno, beso, ¿no? Dos. En el texto la palabra impacto puede ser reemplazada por ¿qué?
Efecto. Efecto. Muy bien. Efecto, ¿no? Muy bien. Siguiente. ¿Qué par de palabras son sinónimos contextuales en el último párrafo? La C. Ya, tenemos ahí, La ¿no? C. ¿Todos han marcado la C? Ya, claro, ¿no? Claves y fundamentales son sinónimos, ¿verdad? No como tal, ¿no? No, si lo sacamos de contexto y buscamos el diccionario, no, sino sinónimos contextuales, ¿no? Están haciendo alusión a lo mismo. Luego tenemos la palabra medidas, es equivalente en el texto a, La B. Acciones. muy bien, acciones, ¿no? Acá medidas quiere decir que vamos a tomar acciones, ¿sí? Muy bien. Y por último tenemos, si se reemplazara la palabra éxito por logro en el segundo párrafo, ¿se mantendría el sentido? La A. A ver, dice, claro, sin embargo, el éxito de estas iniciativas depende del compromiso. O sea, claro, el éxito en este caso se refiere al logro, ¿no? Entonces sí, sí, porque ambos se refieren al cumplimiento de objetivos, claro, claro, ¿no? Muy bien. Ya, vamos con el siguiente texto. Es un texto sobre la inmigración, ¿no? Es un texto con dos posturas. Lo leen, lo analizan otros 10 minutitos, ¿les parece? Sí. Cualquier cosa estoy acá conectada. Profesora, ¿podría bajar un poquito más el texto? Claro. Gracias.
Vamos a comandar aquí bonito. Creo que ahí se ve mejor.
Ya, chicos, a ver. El texto trata sobre dos posturas acerca de... A ver, ¿quién quiere participar? No, ya participó. Voy a llamar a otra persona. A ver. Eh, Andrea Bautista. Ahí levanta la mano Jesús. Ya, muy bien. Jesús. ¿Qué se entendió el texto? Son dos posturas acerca de la inmigración ilegal. En el texto A está en contra, nos habla de cuáles son las consecuencias negativas y de que debería de hacerse políticas en contra de la inmigración ilegal. En cambio, en el texto B está a favor y que se deben hacer políticas que fomenten y nos da sus consecuencias positivas. Ya, muy bien, ¿no? Entonces el texto, como dice tu compañera, Rita, el texto A considera que la inmigración es un peligro para el orden social, ¿no? O sea, que trae bastantes consecuencias negativas, sobre todo en países limitados, ¿no? El caso de Argentina, por ejemplo, es un caso bastante notorio. Ellos tienen educación y salud pública y tienen mucha migración por la educación y salud pública, ¿no? Ves más extranjeros estudiando en sus universidades que los propios argentinos. La salud también está un poquito colapsada por la cantidad de migración. Em, y luego tenemos la postura del texto B, ¿no? Que, por ejemplo, entiende que esto es producto, como dice su compañera, de las desigualdades globales. Pues, ¿quién se quiere ir de su país? ¿No? ¿Quién se van? Porque lamentablemente hay desigualdad, pues no hay países que están mucho mejor, donde la calidad de vida es mucho mejor, o hay países directamente que están convulsionados, ¿no? Como los países del Medio Oriente, el caso que está sucediendo ahorita a los palestinos. Entonces, en ese contexto, pues, ¿quién no se va a ir, no? Bueno, el caso también de Venezuela, ¿no? Que acá cerca nomás. ¿Quién no se va a ir, no? Cuando hay violencia, muerte en sus países, pues obviamente no les queda otra que irse. Entonces, este texto aborda las en general, ¿no? Texto AIB aborda digamos que la problemática de la inmigración ilegal y genera un debate, ¿no? En torno digamos, aspectos positivos y aspectos negativos. El texto A tiene una postura crítica, ¿no? Que es un problema que afecta a los servicios públicos, al mercado laboral, porque es cierto que los migrantes aceptan menos. em, y debe ser controlado con leyes estrictas, ¿no? Y mientras que el texto B tiene una postura humanista, ¿no? Dice que es consecuencia de desigualdades globales y que lejos de ser una carga, más bien de repente puede aportar, ¿no? Al desarrollo económico, al intercambio cultural y que se debe aplicar políticas de inclusión y regulación, más o menos, ¿no? Digamos que el texto A, por ejemplo, es la postura que está aplicando hoy en día Estados Unidos, ¿no? Y el texto B es casi lo que aplican varios países de Europa, por ejemplo, el caso de Francia, que también ha recibido bastante inmigración, ¿no? Bien, vamos con las preguntas entonces. A ver, el debate de los autores gira en torno a qué? Ahí que ha marcado, La D. la D, ¿no? Los efectos de la inmigración ilegal dentro de un territorio, ¿no? Que no sabemos si, bueno, están discutiéndose, ¿no? Que algunos son negativos, otros pueden ser positivos. Después tenemos dos, los antónimos de indiscriminado y desarrollo, ¿no? Que están por acá, ¿verdad? ¿No? En un texto dice indiscriminado, acá está, ¿no? Y finalmente, debe comprenderse que permitir el ingreso indiscriminado, o sea, bueno, un ingreso sin control, ¿no? Y acá habla de fortalecen el desarrollo regional, ¿no? O sea, digamos que está hablando de desarrollo, quiere decir progreso, crecimiento, ¿no? Entonces, lo contrario de libre, porque acá indiscriminado quiere decir que no hay control, ¿no? Lo contrario de algo que no tiene control es pues algo controlado, ¿no? Y lo contrario a desarrollo, avance, es estancamiento, ¿no? Sería entonces beso. ¿Todos marcaron beso? Imagino que sí. Sí, Tres. profesora. Ya, muy bien. Tres. Qué bueno oírlos participar. Sí, aprovechen su seminario. Tres. Según el criterio del texto A, resulta incongruente
aducir que la inmigración ilegal, según el texto A, ¿no? Incongruente quiere decir incompatible, ¿no? ¿Qué ha La marcado D. ahí? La D. La E. Ya, la D, la E. A ver, dice, posibilita la aparición de crímenes contra la libertad personal. Crea un sistema peligroso entre trabajadores foráneos y oriundos. Ya hasta acá, todos esos dos son compatibles, ¿no? Más o menos de esto hablado del texto A, ¿no? Obstaculiza crear leyes que fomenten la regulación del trabajo. Sí, dice, ¿no? Porque dice que unos aceptan más que otros. Se adopta eficientemente a los países con recursos limitados y invita que otras personas tomen la misma decisión de emigrar. Ya, según el sentido del texto, no podríamos decir que fomenta que otras personas vengan porque en un momento lo ha dicho. Lo que sí está diciendo es que está contradiciendo es que los países con recursos limitados tienen problemas, ¿no? Para recibir tantos migrantes. Es el caso de Perú también. Entonces sería la de ella. Y esto es una incompatibilidad literal incluso, ¿no? Porque está dentro del texto. Dentro del texto explícitamente dice que los países con recursos limitados tienen problemas, ¿no? Pero acá está. Sistema de salud y educación, especialmente en países receptores con recursos limitados. O sea, lo que me está diciendo es que acá hay problemas y acá lo que me está diciendo es que se adaptan bien, ¿no? Entonces lo está contradiciendo, se adopta eficientemente, ¿no? Como bien dice que se adopta de forma problemática y sí es verdad, ¿no? Bien. 4. A partir de lo señalado por B, se colige, o sea, estamos hablando de una inferencia, ¿no? Se infiere, se colige, se deduce que las amplias desigualdades en el mundo, lo que dice el texto B, pues, ¿no? Que son el origen de estas migraciones, pues, ¿no? ¿Qué ha marcado ahí? La D. La D. Ya, muy bien, son un factor determinante para el desplazamiento territorial, ¿no? Claro, la pobreza, pues, ¿no? La violencia, ¿no? La falta de oportunidades, porque hay gente que dice, bueno, acá estoy bien, pero nunca voy a, mejorar, ¿no? O sea, acá trabajo de repente como loco y no avanzo, ¿no? Siempre estoy precario, pero si con este mismo impulso voy a trabajar en un país más desarrollado, hago plata, ¿no? O sea, también es válido que la gente, bueno, piense así. Si el autor B viera negativamente el mestizaje cultural que es producto de las inmigraciones, probablemente ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si el autor B dijera que está mal que haya intercambio cultural? La C. Dice, obviaría la necesidad de documentación para poder movilizarse. ¿Y cómo relacionas la documentación con el mestizaje cultural? Mire, lo que está diciendo el autor B, ¿qué cosa dice? Diversos estudios señalan que en largo plazo la integración de inmigrantes dinamiza la economía, fomenta la diversidad cultural y revitaliza las sociedades con población envejecida, ¿no? En vez de criminalizar a los migrantes, se debe proponer políticas de regulación. O sea, él dice que porque fomenta todo eso, se debe proponer políticas de regulación, ¿no? Que aseguren los derechos básicos de los migrantes y incentiven la cohesión social. Entonces, si no estuviese de acuerdo con eso, ¿qué diría más bien? ¿No? Remarcaría pues la necesidad de controlar la migración, o sea, todo lo contrario a lo que le está diciendo, ¿no? Sería eso. Ya, siempre hay que basarnos en lo que dice el texto, más o menos. Lo otro ya esto sería un poco especulativo, ¿no? Lo de la documentación. Porque él más que documentación habla de leyes que regulen, ¿no? El que más habla de documentación creo que es el texto A cuando dice que se debe regular, ¿no? Que no deben entrar de forma indiscriminada, ¿no? De repente quizás los que tienen problemas legales no deberían entrar. Profesora, ¿por qué no Dime, sería la E? la E. ¿En cuál estamos? En la 5, ¿no? Ya. Evitaría la contradicción. Ya, yo te pregunto primero, ¿por qué sería la E? ¿Por qué has marcado la E? Dame tu explicación. Bueno, según yo estaba leyendo y planteaba políticas que puedan incluir a los migrantes, algo así como que pueda, ah, a ver,
regularse, algo así como para incluirlos. Entonces, si no estuviera de acuerdo con la inmigración ilegal, pues tendría que evitar incluirlos, ¿no? De alguna manera, y evitar proponer políticas. Evitaría la contradicción frente a su deseo de políticas inclusivas. Pero ahí se evitaría la contradicción. ¿Cómo es eso de que evitaría la contradicción? ¿Cómo entiendes eso tú? Porque al pensar o sea, al pensar de que es negativamente, o sea, si lo viera negativamente, habría una contradicción frente a ese deseo de políticas inclusivas. Entonces, buscaría evitar ello. O sea, evitaría, yo la veo evasiva y vaga la respuesta, porque dice evitaría la contradicción frente a su deseo de políticas inclusivas. ¿Qué contradicción evitaría? ¿Cómo la evitaría? Si ya se ha presentado la contradicción. O sea, que él no quiera que vea negativamente el mestizaje cultural es una contradicción. De repente él dice, está bien que aporten todo, pero no se mezclen, ¿no? Que muchas veces pasa eso, ¿ah? Y hay algunas comunidades que no se mezclan, como la comunidad de judíos en Argentina, como les digo, cuando yo vivía ahí unos años, por eso les comento. No se mezclaban, estaban en su mundo, no se terminan de mezclar. Bueno, acá igual, ¿no? Los venezolanos no están del todo integrados, ¿no? Algunos sí, otros no, o sea. Entonces, ¿qué pasaría? Miren, la extrapolación es tomar la información del texto y relacionarlo con información nueva. Esta información nueva es el metatexto. ¿Ya? Entonces me están poniendo una información nueva. Eh, Vamos a imaginar este texto que el autor está a favor, ¿no? Pero no quiere la integración cultural, ¿no? ¿Qué pasaría si no quisiera digamos, vería que es, no sé, negativo, ¿no? La diversidad cultural, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿No? Entonces vamos a la respuesta. ¿No? Y estamos analizando respuesta por respuesta. El texto B dice que supuestamente se valora el mestizaje cultural, que defiende políticas inclusivas y rechaza la discriminación. O sea, es una postura abierta y humanitaria. Y la pregunta te dice, ¿qué pasaría si el autor no fuese abierto y humanitario, ¿no? O sea, que no le gustase que haya una integración. Entonces vamos a las respuestas. Ya esto de acá, por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿no? Tenemos que basarnos solo de la información del texto B, ¿no? No lo que pasaría con el texto A, porque son textos diferentes. Yo digo, remarcaría la necesidad de controlar la inmigración en su país. Podría ser. Ahora vamos a ver las otras respuestas. Obviaría la necesidad de documentación. No, todo lo contrario, no lo sabemos, pero la documentación no tiene que ver mucho con lo cultural, ¿no? ¿Qué pasaría? Su postura se vería comprometida. Entonces vamos a buscar algo que esté relacionado con su postura. Ayudaría para aliviar la violencia y la pobreza de los migrantes. No, nada que ver, ¿no? Todo lo contrario, él más bien tendría una postura cambiada, evitaría la contradicción frente a su deseo de políticas inclusivas. Esto tampoco no es que esté mal, pero es evasivo, ¿no? Debería plantearse algo como su deseo de políticas inclusivas sería parcialmente, digamos que sería, digamos, parcialmente, no sé, cambiado, algo así. Pero le evitaría la contradicción, más bien no queda claro de qué contradicción está hablando. Por eso es que nos quedamos con la B. Pero no es que esté tan mal la E, ¿no? Sino que es evasiva, no va al grano de lo que dice el texto, ¿ya? Tendría que estar mejor construida, pero no está mal tampoco. Ya, creo que sí, sería una posibilidad si no estuviese la B. No sé si quedó claro, alguna otra duda. Ah, sí, profesora, gracias. Ya, entonces, cuando respondan siempre elijan la más clara, siempre. Ya, no es que haya una respuesta única tampoco, pero siempre la más objetiva posible. Ya vamos con el texto 3 que nos habla, bueno, es bastante pequeñito, ¿no? Sobre el envejecimiento de la población mundial. Ahí les dejo unos. A ver, ¿cuánto tenemos de tiempo? Texto 3, texto 4. Ya, sí estamos en tiempo. 8 minutitos creo que ese texto que está rápido. 8 minutitos, son 11:18, ya, 8 minutos.
Ya, jóvenes, vamos con el texto. A ver, pequeño resumen así del texto. A ver, alguien que quiera participar, comentar el texto. Está bastante sencillo, ¿ah? Vamos a llamar a un chico porque las chicas han estado participando. A ver, Ángel Valdivia. Ángel Valdivia. No está Ángel Valdivia. Ya se conectan y no están. José Vaca. Kenji Koyo. Sí, profesora. Ya, Kenji, a ver, ¿qué has entendido el texto? Que la población de 65 años ha ido aumentando en las últimas 6 décadas, eh, y que para el 2021 el Banco Mundial registró eh, el 9,5% de la población mundial que había aumentado. Claro, ¿no? Miren, con la gráfica del texto mixto, como dice su compañero, muy bien, hay un aumento, ¿no? Miren, el 9,54% de la población ha superado los 65 años, ¿no? O sea, la población está envejeciendo. Ya, lo que dice el texto, como dice su compañero, es que hay un aceleramiento en el envejecimiento de la población, ¿no? Que se ve en el gráfico acá en las últimas décadas. Las personas mayores de 65 años se han casi duplicado, ¿no? Miren, de 4,7 a 9,54, ¿no? Y esto es porque hay un aumento de la esperanza de vida, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Y también en algunos países con vías de desarrollo. Y además, la población adulta, dice, ¿no? Es la primera vez en la historia que ha superado, ¿no? El número de niños menores de 5 años. Imagínense, ¿no? Hay más población adulta que bebés. También porque la gente ha decidido reproducirse menos, ¿no? Cosa que por aquí no se menciona, pero bueno, es real. Bien, ¿cuál es la idea principal del texto? La B. Ya, ¿La ve? la D. A ver, a ver, La B. la D es una causa, ¿no? El incremento de la esperanza de vida provocado el envejecimiento de la población mundial. No, esa es una causa. No, no podríamos plantearlo así. Yo lo comenté, sí, pero no se plantea el tema como una causa. Recuerden que la idea principal tiene que ser ¿qué cosa? Ni datos específicos como el de la A que dice por primera vez los mayores de 65 años son más numerosos que los niños menores. Eso es un dato específico, ¿no? Que estábamos comentando. La C también es un dato específico, el porcentaje de adultos mayores de 65 años, claro, ¿no? La E igual otro dato específico. La B sí es, digamos que una oración integradora, ¿no? La población mayor de 65 años se ha incrementado a nivel mundial en las últimas décadas. Eso es lo que está diciendo el texto en general, ¿no? Por eso es la idea principal. Nos quedamos con beso entonces, ¿no? Luego tenemos, ay, ¿qué dice? Bueno, ahí voy con el Word. Ya, luego tenemos dos. La expresión de números absolutos en el texto, ¿qué cosa significa? Cuando dice números absolutos, ¿qué quiere decir? ¿Está hablando de matemática? En números absolutos, en las últimas 6 décadas, lo que quiere decir ahí es en grandes cantidades, ¿no? En cantidades altas. ¿Ya? No sé si habrán marcado eso, pero escaso. Es una expresión para decir en grandes cantidades. Tres. Se puede inferir, ¿no? Que entre el crecimiento de la esperanza de vida y el nivel de la población mayor de 65 años que existe. La A. Una relación causal. Ya, muy bien. Sí, es de causa-efecto, ¿no? A mayor esperanza de vida, más personas alcanzan edades avanzadas. Está bien. Porque antes la gente también moría antes de los 65, ¿no? Eso que la pandemia se llevó un montón de gente. Cuatro. Es incompatible afirmar que según la información del gráfico,
que la población mayor de 65 años, lo que hemos visto en el gráfico, que está bastante sencillo, ¿no? La C. Ya, muy bien. Se incrementó más en países en vías de desarrollo. No, pues no, nada que ver. Primero que el gráfico tampoco no muestra qué países, solo muestra cifras globales, ¿no? No diferencia países. Entonces, por eso es que no se puede deducir del gráfico. Y si no se puede deducir, es incompatible. 5. Si en 1960 la esperanza de vida hubiera alcanzado los niveles que presenta en la actualidad, ¿qué pasaría? Según el texto, ¿ah? Siempre guiándonos del texto, no especulemos. Si la gente viviera más tiempo, pues se habría superado, más personas habrían superado los 65, ¿no? Entonces habría más personas mayores de 65 años, ¿no? ¿Qué podríamos decir con eso? El porcentaje de adultos hubiera sido mayor al 5%, ¿no? Porque hubiera más gente de 65 años. Nada más es lo único que podemos decir. Bien, pasamos al texto 4. Si es que no hay dudas, comentarios, consultas, pasamos al texto 4. Profesora, Dime, hijo. ¿podría explicar la última pregunta, la 5? La 5. Ya, dice, si de 1900... Este sí, recuerden que es extrapolación, ¿no? La extrapolación es cuando yo, del texto que he leído, resumo, concluyo, y eso lo relaciono con con un nuevo texto, con una nueva información. La nueva información que me están dando es que, ¿qué hubiera pasado si la esperanza de vida hubiera alcanzado los límites que presenta en la actualidad? Entonces, según esta información, yo relaciono, ¿no? En 1960 había un 4,7% de personas ancianas, o bueno, mayores de 65, ¿no? Si hubiera más personas, pues el porcentaje hubiera sido mayor, ¿no? Es lo primero que yo puedo inferir, porque acá dice, ¿no? Puesto que en 1960 no alcanzaba el 5%, ¿no? Si hubiera más, hubiera alcanzado. Es lo primero que yo puedo llegar a extrapolar y luego veo las respuestas, ¿no? Pero más o menos yo tengo una idea de la información. Por ejemplo, acá la respuesta dicen, el aumento de la población adulta mayor se habría dado a ritmo constante. No se sabe. Eso yo no lo puedo saber si hubiera sido constante, si no hubiera sido constante. Solo sé que hubiera habido más gente, pero no sé si de forma constante. Ya sería especular. En el 2021 la población mayor de 65 años por primera vez sería el 9%. No tiene nada que ver con el 2021, ¿no? La población de menores de 5 años se hubiera incrementado. Tampoco no lo sabemos. Que una aumente no quiere decir que otra aumente. Lo que sí está relacionado con el texto, por ejemplo, es el porcentaje de adultos mayores de 65 hubiera sido mayor. Entonces, es más o menos lo que yo puedo extrapolar. La población de menores de edad a nivel mundial sería igual a la actual. La población de menores de edad. Otra vez, ¿no? Los menores de edad o los de 5 años no tienen acá que ver, porque la pregunta tiene que ver si la gente mayor hubiera alcanzado no, si la gente hubiera llegado a los 65 años, no sé si la esperanza de vida hubiera crecido, porque a esa edad había menos gente que llegaba a los 65, ¿no? La gente envejecía más rápido. Bien, ahora hay más, digamos que propensión a la longevidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que querías saber acá? ¿O cuál sería tu duda? De repente marcas otra pregunta, otra alternativa. No, solamente quería que aclare. Ah, ya, listo. Pasamos al texto 4. Tenemos el texto 4 y luego el texto en inglés. Ya, el texto 4 también 8 minutitos para luego poder trabajar bien el texto en inglés. Profesora, una consulta. Dime, hija. ¿Por qué la 2 no pudo haber sido términos globales en números absolutos? Dice, en números absolutos, este grupo de edad ha pasado de 150 millones a 1900 a 150 millones en 1960 a 747 millones en 2021, ¿no? Se está hablando de cantidad, está hablando de grandes cantidades, ¿ya? Y acá en la respuesta tú me dices, ¿por qué no puede ser términos globales? Porque no está hablando de términos globales, sino de grandes cantidades. O sea, cuando ustedes vean el contexto, no solamente vean esto, ¿no? Sino vean todo. Acá, ¿de qué me está hablando? En esta oración donde está siendo utilizado en números absolutos, ¿no?
está siendo utilizado para hablar de un cambio grande de número, ¿no? De una cifra grande, de un crecimiento grande. O sea, está hablando de manejándose grandes cantidades, por eso es lo que se utiliza. O sea, lo que significa en el contexto. De repente, si lo sacas en otro contexto, va a ser más preciso decir en términos globales, ¿no? Y es más usado incluso en términos globales, ¿no? En números absolutos, pero acá es contextual. Y entonces tienes que analizar este contexto. Analizando este contexto, el contexto no es por si acaso la realidad, sino es el conjunto de palabras que rodean o dónde está siendo utilizado. El contexto inmediato es la oración. El contexto en general es el texto, ¿no? Entonces, en esta oración estamos viendo que se refiere a grandes cantidades, por lo mismo que está hablando de cifras y está hablando de un cambio grande en números, en cantidades. Por eso es que optamos por cantidades altas. Ok, gracias. Ya, perfecto. Está bien que pregunten para que no se queden con la duda. Pasamos al texto 4 entonces.
Ya, listo, jóvenes. Vamos con el texto muy interesante, ¿no? De la microbiota. Bueno, últimamente se habla mucho de la microbiota, ¿no? Y el impacto que tiene para la salud, porque el sistema digestivo está conectado con el cerebro, ¿no? Por el sistema nervioso. Bien, ¿quiénes quieren comentar? A ver, alguien que pueda comentar el texto. Un texto de divulgación científica, ¿no? Sobre... Divulgación científica quiere decir que es cuando se escribe sobre un conocimiento especializado, pero para que todos lo entiendan, cualquiera que no sepa sobre ciencia lo entienda. A ver, ¿quién quiere comentarlo? O llamamos por ahí. Milén Molina, Milén Molina, También, pero bueno. Brandon, ¿tú quieres comentar? Chicos, están un poco participativos. Andrea Bautista, John Canchari, ¿alguno de los que ya participó quiere volver a participar? Yo puedo, profe. Yo profesora, Ya, muy bien, ya. Entonces las dos pueden eh, participar. mm, ya, bueno, en mi caso, el texto, bueno, trata sobre que más del 80%, ¿no? Por ejemplo, las personas ya no llegan a hacer el total de 150 minutos semanales, ¿no? Y hay falta de actividad física, ¿no? Y por ello la causa de muertes, así como enfermedades, ¿no? Como en el texto no dice. Y bueno, y también habla de una investigación, ¿no? Que fue llevada a cabo por el científico Christoph Thais, ¿no? Y que está relaciona, ¿no? Lo que es cómo el ejercicio afecta el microbioma intestinal, ¿no? Y cómo esto puede impulsar también, ¿no? Lo que es la dopamina. Muy bien, Bueno, y muy lo bien. relaciona con el ratón, ¿no? Con lo que va a ser la experimentación. Eso es todo, profesora. Muy bien, Naomi. Muy bien, Naomi. Tu otra compañera que iba a comentar. ¿Cuál sería el tema entonces, según lo que ha comentado Naomi, nos ha hecho una especie de resumen, ¿no? ¿Cuál sería el tema? Así en concreto. Ya, sería la relación entre el ejercicio físico, ¿no? El microbioma intestinal y la dopamina, ¿no? ¿Cómo se relacionan estos? Entonces, ¿qué dice el texto? Que el ejercicio físico está influido por el microbioma intestinal, ¿verdad? El cual puede estimular la producción de dopamina y aumentar también la motivación para ejercitarse, ¿ya? Porque la dopamina es motivación, pues, ¿no? Es para sentirse bien. Eh, ¿Cuáles serían ahí entonces las respuestas? A ver, vamos. Pregunta número uno. La intención principal del autor, ¿qué cosa es? Casa, ¿ya? Sí. Informar. Muy bien, ¿no? ¿Cuál es la intención principal del autor? Ah, ya no están, chicos. Los pericos. Ya. Entonces, la intención del autor, ¿cuál es? Casa, ¿no? Por ahí dijimos. Es informar sobre una pesquisa hecha con ratones. Ya. En el texto la expresión no llega connota actividad física caracterizada por la, Insuficiencia. muy bien, ¿no? Falta de actividad física. Claro, como ahora tenemos una vida sedentaria, ese es el mal de este siglo. Nos duelen las cosas, pero no por cansados. Nos duele el cuerpo, pero no por cansados, sino porque estamos contracturados, sentados todo el día. Bueno, ustedes también se la pasan sentados, así que traten de tener un tiempo de donde se estiran, hacer actividad física, una pausa activa. 3.
Respecto a los corredores de la maratón de Boston mencionados en el texto, se desprende quiere decir se infiere, ¿no? ¿Qué cosa La podemos D. inferir? La de Ya, muy La D. bien, ¿no? Muy bien, participaron en la investigación, muy bien. Siguiente, es incompatible con el texto sostener que el gran incremento de dopamina. La B. Muy bien, ¿no? Porque también pasa con los ratones, ¿no? Muy bien. Es un cambio neuroquímico que solo el hombre experimenta. Si los investigadores hubieran desestimado proporciones de antibióticos de alto espectro a los ratones, ¿qué habría pasado? la de La D, ¿no? La D. Muy bien. Confirmar que existe una relación directa entre el cerebro y el intestino de los ratones resultaría implausible. Implausible quiere decir que reprobable, ¿no? Que no se iba a dar. Ya, vamos entonces con el texto en inglés, tenemos poco tiempo. Les voy a dar 5 minutitos y les doy las respuestas. Ya, es un
Ya, jóvenes, esto rapidito porque se nos va. Como les digo, miren, acá también van a encontrar los 5 niveles de la comprensión lectora en las preguntas. Eso ustedes tienen que ir familiarizándose, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? What is the subject of the passage? ¿De qué trata el pasaje? Pasaje es el texto, ¿no? ¿De cuál es el subject? O sea, quiere decir lo principal, lo esencial. Entonces ahí ustedes se van acomodando con las preguntas y respuestas, ¿no? Un ratito, ay, pasa el tiempito. Ya, entonces esa es la idea cuando ustedes resuelvan, ¿no? Por ejemplo, acá dice, according to the passage, o sea, de acuerdo con el pasaje, el sinónimo me está preguntando de la palabra, ¿no? Word, target, ¿no? Entonces acá ya tienen ya del segundo nivel, sinonimia, antonimia o sentido contextual. Después acá, it, it can be inferred, ¿no? O sea, ya, infer, inferencia, ¿no? Entonces se puede inferir, ¿no? Y hay se puede inferir ya, inferencia, ¿no? De acuerdo con el pasaje, o sea, de acuerdo con el texto, is valid o it's invalid, ya, incompatibilidad, ¿no? Incompatible, ¿no? Invalid, ya, compatible, ¿no? Y acá este if de condicional, lo mismo, ¿no? Para la extrapolación. If Al Qaeda handled attacked, ¿no? De Twin Towers, ¿no? Las torres gemelas, ya. Vamos con la respuesta rapidito. La primera es casa, ¿ya? El texto trata sobre los ataques terroristas de Al Qaeda a los americanos, bueno, a los gringos, pues, ¿no? Luego la palabra target aquí significa purpose, ¿no? Propuesta. Después tenemos la inferencia que es enano, ¿ya? Y luego tenemos 4, espeso. Ahí anoten, por favor, ustedes lo leen con calma. 5 es avión, ¿ya? Y con eso estaríamos concluyendo, jóvenes. Pero el texto en inglés es así, ¿no? Tienen que ir familiarizándose a poco con el vocabulario, utilicen sus aplicaciones hasta que vayan aprendiendo vocabulario, si es que no saben, si es que saben a buena hora. Eh, y luego familiarícense con las preguntas. Acuérdense que son 5 niveles las preguntas siempre. Son de primer nivel, que es tema; segundo nivel, que es sentido contextual; cuarto nivel, acá está la inferencia; tercer nivel, que es compatibilidad e incompatibilidad; y quinto nivel, que es la extrapolación. ¿Ya? Nos vemos. Buen fin de semana. Hasta luego, mis cuídense. Ya, profesor, cuídese. Hasta luego, cuídense, cuídense.